quiero dar las gracias a Venancio Martínez Suárez también por prestarse desinteresadamente a participar en este lío. Yo voy a ser muy breve porque creo que es lo que corresponde. Esta charla que lleva por título Balmis, la primera expedición médica humanitaria de la historia, se incluye dentro del proyecto Elcano, viejas hazañas para nuevos retos. Es un proyecto de Presidencia del Gobierno de España que, en este caso, la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria e Internacionalización, se ha sumado al mismo, lo coordino yo. Empezó como una ocurrencia, siempre lo cuento, y acabó resultando un proyecto en el que ha participado, pues, es que sorprendentemente, todas las instituciones y personas a quien se lo he pedido. Quiero, entonces, ya dejo a Venancio y solamente decir que él es biólogo, él es doctor en medicina, él no quiere que lo presente más que como pediatra, importante pediatra, dice que quiere que diga que es de Navia, también digo que es de Navia, que es amigo de Ángel Villa, gracias a Ángel estamos aquí, es miembro del RIDEA y es una eminencia, y yo de verdad que estoy realmente pues, muy satisfecha y muy agradecida a él y a todos los demás que aquí están, pues, de poder contar con él, y muchísimas gracias. A la profesora Carmen Adams, la principal responsable del programa de conmemoración en Asturias del viaje de Juan Sebastián Elcano, a Ángel Villa, maestro en mis aficiones históricas y maestro de la vida también, hay que decirlo, y gracias a todos los presentes por vuestra atención, y que espero saber mantener los próximos 40 minutos, ¿no? 35 o 40 minutos que voy a dedicarle a esta charla. Y antes de entrar en el tema que da título a la sesión, me parece necesario ponerle un contexto. Vamos a hablar de un hombre, Francisco Javier Balmis, del que el pasado 19 de enero se han cumplido 200 años de su muerte, de una enfermedad, o mejor, de la lucha contra una enfermedad, la viruela, y de una idea genial, de las que en la historia de la ciencia, desde mi punto de vista, se pueden encontrar de cuando en cuando, de mucho en mucho, y que fue concebida en nuestro país y, como algunas otras, ha sido completamente ignorada en los anales noticiosos, en crónicas de actualidad y en reseñas efemeridológicas y celebrativas. ¿Dónde estaría la figura de Balmis? Me he preguntado algunas veces, me lo he preguntado insistentemente estas semanas para preparar este texto, mientras preparaba este texto, si hubiese nacido francés o inglés. No lo sabemos, pero viendo otros ejemplos, y lo digo como crítica y desdoro de nuestro país, es algo fácil de imaginar. Supongo que su nombre, al menos, sería recordado por las nuevas generaciones de médicos al recorrer la historia de nuestra profesión. Una prueba de lo que acabo de decir: en una rápida cala con el ordenador para revisar la bibliografía en índices temáticos y buscadores de uso común, he identificado algo menos de 100 artículos sobre la expedición Balmis. Algo menos de 100 artículos. La mayoría trabajos de recapitulación y comentarios en revistas indexadas, casi la mitad de procedencia hispanoamericana. Aparte, 2 docenas más de referencias indirectas, es decir, de citas utilizadas por algunos autores, pero de escasa difusión y que no están disponibles en las bases de datos de acceso abierto. Del total, unas 3/4 partes en torno a la conmemoración del segundo centenario de la expedición a principios de este siglo. Y además he localizado unos 20 libros de diverso carácter y casi un centenar de colaboraciones periodísticas. Me parece a mí que es un pobre balance para una gesta de la dimensión de esta que queremos presentar esta tarde. Lo dicho, las cosas serían muy diferentes si la iniciativa hubiese partido de otra de las grandes naciones, de cualquier nación que se amase más a sí misma, más que la nuestra, desde luego de cualquier nación con vocación de imperio, y entendiese mejor la importancia de la publicidad de este tipo de empresas para ser admirada y hacerse respetar.
Pongamos el tema, voy a poner el tema, en disposición de recorrerlo, aunque sea rápidamente, en el tiempo que nos concede este acto. Y empecemos por el problema que dio lugar a los hechos que vamos a relatar. Vista desde una perspectiva histórica, la viruela y la vacunación contra la enfermedad representan la doble cara de la tragedia y la esperanza humanas. La viruela fue una enfermedad social, una plaga de dimensiones catastróficas. Ha marcado como pocas, con un efecto comparable a la peste y el cólera, el devenir de la humanidad, dando lugar durante siglos a una extraordinaria mortandad que ha afectado desde reyes a mendigos y que ha dejado a todo lo largo y ancho del planeta una inmensa estela de muerte y destrucción. El número de muertes por esta causa es difícil de calcular. La letalidad en las personas no vacunadas oscila entre el 30 y el 60%. Un solo dato. Se ha estimado que a finales del siglo XVIII, cuando comienza esta historia, fallecían en Europa por esta infección vírica unas 400.000 personas anualmente. Con el tiempo las consecuencias se han ido agravando y tras el análisis de censos, registros sanitarios, memorias y publicaciones, se le atribuyen unos 5 millones de muertes al año solo en el siglo XX, unos 300 millones de víctimas hasta el comienzo de la nueva era vacunal. A esos efectos hay que añadir las grandes y dolorosas secuelas que afectaban a los supervivientes, las terribles desfiguraciones y la ceguera. De los que sobrevivían a la fase aguda de la infección, en torno a una tercera parte perdían totalmente la vista. La conquista de América, además, hizo que se convirtiese en una enfermedad de ámbito mundial. Cuando los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, llevaron inadvertidamente el mal al Imperio Azteca en 1519, se cumplen ahora también 500 años de este hecho, el virus produjo un daño de dimensiones importantísimas, acabando en apenas unos meses, según se recogen algunas fuentes, con la mitad de la población indígena, estimada para entonces en 30 millones de ciudadanos, de personas. Este carácter histórico, casi emblemático, lo ha adquirido también por tratarse, como es bien conocido, de la primera enfermedad infecciosa erradicada del planeta gracias a la vacunación. En 1959, con el impulso director de la Organización Mundial de la Salud, se planteó el ambicioso programa de eliminar la enfermedad. En 1977, 10 años después, se confirmaba el último caso natural registrado de viruela y el 8 de mayo de 1980 la Organización Sanitaria de las Naciones Unidas declaró solemnemente su desaparición, un hito histórico importantísimo en el devenir de la humanidad y un gran éxito de nuestros sistemas sanitarios y de salud pública. El primer episodio de esta feliz hazaña, el primer hecho relevante de la vacunología moderna, nos obliga a remontarnos a finales del siglo XVIII, en que se descubre la primera vacuna segura y eficaz. Y el segundo paso de gigante fue la Real Expedición Filantrópica promovida por el rey Carlos IV, una proeza científica y que difundió el remedio antivariólico por América y por Asia. Poco más de 7 años antes de la partida de la expedición, el 14 de mayo de 1796, Edward Jenner había inoculado al niño de 8 años James Phipps linfa procedente de una pústula de la mano de Sarah Nelmes, una ordeñadora afecta de la variante de la enfermedad propia del ganado. Este médico rural inglés había observado que las mujeres que realizaban esta labor infectadas por la viruela bovina quedaban protegidas del mal al desarrollar en sus manos unas pústulas benignas. El hecho, insignificante y sin el menor interés para la medicina de aquel tiempo, dio lugar a lo que pudiera considerarse, junto a la potabilización de las aguas y la generalización del uso de los antibióticos, el hallazgo más importante de la medicina y que luego sería el mayor avance de nuestros sistemas de salud pública. Jenner puso su observación a prueba tras examinar la eficacia de su planteamiento preventivo y someterlo al juicio de la comunidad científica. La punción con la linfa procedente de vacas infectadas, dice, provoca una forma leve de viruela que no deja de tener efectos patógenos en algunos casos, pero como se pudo comprobar después, con una mortalidad 10.000 veces menor que la infección natural salvaje.
Una rápida reseña biográfica del actor principal de esta tarde. Francisco Antonio Balmis fue bautizado el 5 de septiembre de 1753 en la iglesia de Santa María de Alicante por don Fernando Martínez. Este certificó en la partida bautismal que era hijo de Antonio Balmis y Luisa Berenguer, cónyuges naturales y feligreses de la parroquia, dice, y que había nacido el 2 de diciembre entre las 2 y las 3 de la mañana. Se le puso por nombre, como digo, Francisco Antonio, y en la partida de bautismo no hay constancia, pues, del Javier o del Xavier añadido por el propio Balmis más tarde. Se refiere además que fueron sus padrinos de bautismo Francisco de Pavía, cónsul de Nápoles en Alicante, y su esposa Luisa Milot. Su formación principal se iniciará con los estudios de latín y humanidades, ya que las leyes exigían este requisito a los aspirantes que deseaban cursar estudios universitarios. Primeros estudios que probablemente completó, es un aspecto controvertido de su biografía, en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, dirigido por los padres dominicos, ubicado en la calle Mayor, próximo al Portal de Elche, donde aparecen censados sus abuelos paternos, y a la Plaza de la Fruta, actual Plaza de la Santa Faz de Alicante, donde pudieran haberse situado el domicilio de los Balmis. Terminado este periodo, aparece trabajando como practicante de cirujano en el Hospital Real Militar de Alicante entre 1770 y 1775, obteniendo el título de Cirugía y Álgebra en 1778 por la Universidad de Valencia. Al año de licenciarse, ingresa en el Ejército, siendo ascendido en abril de 1781 a cirujano de dicho cuerpo y destinado al regimiento Zamora en virtud de una propuesta de su coronel José de Avellaneda. Y será con dicho regimiento con el que viajará en la expedición del Marqués de Socorro por primera vez a América, donde destacará en su labor, según se refiere, asistiendo con incesante celo a un crecidísimo número de enfermos. En 1786 es nombrado por el arzobispo de México cirujano mayor del Real Hospital Militar del Amor de Dios de aquella capital, a la vez que es admitido como miembro correspondiente de la Academia Médica Matritense. En el mismo año se le concede en la Universidad Mexicana el grado de bachiller en artes, que era entonces el más próximo al de doctor o maestro, y recibirá luego por la Universidad de Toledo el de bachiller en medicina. También realizó durante este periodo de preparación 3 cursos de botánica en el Real Jardín de la Corte. Y por su trayectoria y gracias a la opinión de los que lo habían conocido en su labor y en su carácter, es nombrado cirujano honorario de Cámara de Carlos IV en el año 1795. Tras estos breves comentarios introductorios, trataremos ahora de una empresa científica ambiciosa y hermosísima al acercarse a su historia, a su preparación, a su desarrollo y a su culminación, olvidada durante 2 siglos, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida como Expedición Balmis. Y antes de entrar en algún detalle sobre la misma, me gustaría recapitular 3 ideas que la convierten, según mi entender, en un hecho histórico. Primero, vislumbrar la posibilidad de extender la vacunación de manera organizada y dirigida a toda la población, desde la metrópoli a todos los virreinatos ultramarinos. Con ello se convierte en la primera campaña sanitaria de ámbito planetario. Además, se concibió para la vacuna un modo de transporte inimaginable y que podía considerarse imposible. Llevarla en niños inoculados fue conjeturar y predecir un método que dio en la diana para iniciar el desarrollo de la nueva vacunología. Y una tercera cuestión para mí destacable. Se instruyó a los sanitarios locales de las poblaciones visitadas para dar continuidad a esta práctica preventiva a lo largo del tiempo y de forma autónoma. Reforzando este concepto, se decidió crear en los virreinatos juntas de vacunación como centros para conservar, producir y abastecer de vacunas activas para mantener la campaña de vacunación. Hay en estas ideas que digo un rasgo de confianza en la interpretación de la información, sin ninguna duda, de fe en la trascendencia de la empresa y un rasgo de visión y misión histórica. Hay, pues, voluntad, hay junto a ella clarividencia y hay una intención inédita hasta la fecha en su alcance
de practicar el mejor humanitarismo médico y la beneficencia social. Vamos a explicar esto. En la España del siglo XVIII, el imperio está en decadencia, pero las ciudades de la América hispana tienen una vida urbanística e intelectual muy superior a los territorios anglosajones del norte. A pesar del marasmo político y del rápido menoscabo económico, todavía valía la pena sentirse español, pensamos nosotros, y Balmis también lo creía así. En 1802, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada, sufrió un brote de viruela que condujo a las autoridades a pedir ayuda a Madrid. Carlos IV consultó al Consejo de Indias si era viable enviar vacunas a las Indias. Josef Felipe Flores, natural de Ciudad Real de Chiapas, médico de Cámara del Rey y antiguo catedrático de la Universidad de Guatemala, respondió a la consulta real en una carta fechada el 28 de febrero de 1803, describió los estragos que causaba la viruela en América y recomendó la inoculación. Antes de que concluyese ese año, en una veloz reacción para la tópica lentitud y pereza administrativa, se organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. El rey, lejos de haber actuado pensando que las tierras americanas estaban a punto de la emancipación y evitar el gasto, un gasto al exhausto erario público, decidió apoyar y sufragar con todos los fondos del Estado una campaña de vacunación masiva a lo largo del imperio, sin duda influido porque su propia hija, la infanta María Luisa, había sufrido la enfermedad que le dejó algunas secuelas y lesiones residuales muy aparentes. Marcado profundamente por esta experiencia y por indicación del primer médico de Cámara, Francisco Martínez del Sobral, con anterioridad el monarca había emitido el 30 de noviembre de 1798 una real cédula por la que se imponía la práctica de la inoculación de las viruelas naturales a la población de la metrópoli. Esta actuación, también de importancia histórica, es el primer antecedente de una medida tomada por un Estado para la protección general, indiscriminada, de la población frente a una enfermedad. Una Real Orden nombró a Francisco Balmis director encargado de la que sería Real Expedición, además de ordenar la adquisición de todos los elementos necesarios con cargo a la Real Hacienda. Debe recordarse que Balmis era cirujano honorario de Cámara de Carlos IV, bachiller en medicina, contaba con la experiencia de una amplia estancia en América de más de 10 años y se había declarado como ferviente defensor y propagador de la vacuna. Sumado a ello, ese mismo año había publicado la traducción al castellano con una amplia introducción original del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna del francés Jacques-Louis Moreau de la Sarthe. Uno de los principales problemas que se presentaron a la hora de idear la expedición fue cómo conseguir que la vacuna resistiese todo el trayecto en perfecto estado, pues algunos intentos previos habían permitido constatar que tanto entre algodones como en cristales la vacuna se deterioraba. La solución se le ocurrió al mismo Balmis: llevar en el viaje a un número de niños e ir pasando cada cierto tiempo la vacuna de uno a otro mediante la inoculación practicada a partir de las heridas. Consideró que los niños de corta edad resultaban idóneos para este cometido, ya que la vacuna prendía en ellos con más facilidad, dice. Con una lanceta impregnada del fluido, se le realizaba una incisión superficial en el hombro y unos 10 días después surgían los granos vacuníferos que segregaban el pus antes de secarse. Pensó que ese era el momento de traspasar la vacuna a otro niño. En el viaje, Balmis vacunaba 2 niños cada vez para asegurarse de que la cadena humana no se rompía. Precisamente de todas las piezas con las que se había diseñado la Real Expedición, el eje insustituible fueron los niños. Ellos fueron la vacuna, la cadena de transporte y su reservorio. De los 22 hospicianos que se consideraron necesarios y que llevaron el remedio de la viruela a América, piénsese que las familias normalmente estructuradas eran reticentes a prestar a sus hijos para una aventura de estas características y de riesgos inciertos, por lo que se reclutaron niños procedentes de las inclusas. De los 22 hospicianos, 4 procedían de la Casa de Desamparados de Madrid y 18 eran gallegos, 5 del hospicio del Hospital de los Reyes Católicos de Santiago y 13 estaban bajo el amparo de la Casa de Expósitos
de La Coruña. La operación comienza con el flete de un navío de 160 toneladas, la corbeta María Pita, en el que se pensaba embarcar a los niños y con ellos al propio Balmis y un excelente equipo de colaboradores. Como subdirector de la expedición se nombró al médico catalán José Salvani y el resto del personal técnico lo formaron los galenos, cirujanos en calidad de ayudantes Manuel Julián Grajales y Antonio Gutiérrez Robredo, los practicantes Francisco Pastor Balmis, sobrino del propio Balmis, y Rafael Lozano Pérez, y los enfermeros Basilio Bolaños, Pedro Ortega, Ángel Crespo y Antonio Pastor. La corbeta María Pita iba a ser capitaneada por Pedro del Barco, teniente de fragata de la Real Armada. La única mujer de la expedición fue la viuda Isabel Cendales, rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, primera enfermera de la historia en misión humanitaria, que desempeñó el papel de primera responsable sanitaria, cuidadora y madre para los niños reclutados y que por su entregada labor y admirables dotes personales merecería, creo yo, un amplio comentario de ella. Dejó escrito el propio Francisco Balmis: con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los angelitos que tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes, y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades. Otro de los principales problemas para la expedición era su alto coste y la necesidad de financiación debido al equipamiento requerido y a la cantidad de personas que había que movilizar. A Balmis se le dotó con 200.000 doblones de presupuesto y el principal gasto, 90.000 reales de vellón, fue para abastecer a la expedición filantrópica de equipamiento necesario. Quiero decir que un doblón de oro, 200 doblones de presupuesto son 320 reales de vellón y convertidos a valor de hoy según las tablas de índices de precios me sale una cantidad en total de 300.000 euros. Entre los presupuestos quedaban fuera, entre estos gastos, el flete del barco y los contratos de tripulación y los gastos de tierra cargados a las administraciones locales. Este material que había que desplazar a América estaba compuesto por botiquín con los medicamentos y efectos más usuales durante la navegación, porciones de lienzo para las vacunaciones, 2.000 pares de vidrios para mantener el fluido vacuno, una máquina neumática de vacío para las ampollas de cristal que luego se sellaban con parafina, 4 barómetros y 4 termómetros meteorológicos, 5.000 ejemplares de la obra de Moreau, de la Sartre, traducida por Balmis, como manual para la difusión de esta práctica, 6 libros en blanco para anotar los resultados de su trabajo, servir de registro las actividades realizadas y para presentarlo a la vuelta. Otro de los gastos más gravosos fue el ocasionado por los expedicionarios, su transporte y manutención, que corría también a cargo de la Real Hacienda. Una vez llegados a territorios ultramarinos, los expedicionarios pasaban a depender de las autoridades locales, por lo que los poderes públicos coloniales financiarían cualquier otro tipo de gastos. Con la misión de llevar la vacuna hasta las Islas Canarias, América Hispana y Filipinas, el viaje se había iniciado el 7 de septiembre de 1803 en Madrid, llegando 2 semanas más tarde a La Coruña. En ese momento, Balmis no era nada joven, tenía 49 años, 9 meses y 2 días de vida. Y quiero recordar, tenía casi 50 años, que la esperanza de vida en nuestro país en aquel momento para los varones era de 37 años, o sea que no era nada joven, ni mucho menos. La esperanza de vida era de 37 años y por contrastarlo un poco con lo que pudiera ocurrir en otros ámbitos, en México era poco más de 20 años la esperanza de vida en aquel momento, según se ha estimado. Menor para los indios que para los criollos y españoles peninsulares. Son datos que hay que manejar siempre con cierta precaución, porque las fuentes son dudosas, muchas veces controvertidas, pero que por ponerle una referencia al tema también me pareció oportuno traerlo a este comentario. El 30 de noviembre de ese año, apenas 9 meses después de asumida la decisión por la corona, zarparía
la corbeta del puerto de La Coruña, dando comienzo de esta manera este épico viaje que fue la primera expedición sanitaria internacional de la historia. La primera escala fue la ciudad canaria de Santa Cruz de Tenerife, a donde la corbeta arribó el 10 de diciembre. Los expedicionarios permanecieron un mes en la ciudad para vacunar a la población y establecer un puesto desde el cual difundir la vacuna al resto de Canarias. En este punto quiero hacer un paréntesis para recordar el trabajo, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en las Islas Canarias, del historiador cuañés y profundamente asentado en Navia y miembro de esta casa, don Gonzalo Anes. Un texto extenso, 92 páginas, detalladísimo en sus descripciones, enjundiosamente referenciado y ameno, aparecido en el Anuario de Estudios Atlánticos como homenaje a don Antonio Rumeu de Armas a finales de los años 90 del pasado siglo. El 6 de enero, la María Pita zarpó de esta rada de Tenerife y marcó rumbo a Puerto Rico, a donde arribó el 10 de febrero. La exposición permaneció en Puerto Rico poco más de un mes, hasta el 12 de marzo. Allí se encontraron una serie de obstáculos en el desarrollo de sus campañas, fundamentalmente la falta de colaboración por parte del gobernador y el que el médico responsable de la provincia ya hubiese conseguido otra forma de vacuna en la isla inglesa de St. Thomas y ya hubiese empezado a administrarla. Como dificultad añadida, encontraron la de reclutar a los niños que transportasen la vacuna hasta Caracas. En marzo de 1804, la expedición hace una parada de urgencias en Ciudad de Puerto Cabello, en la Capitanía General de Venezuela, donde Balmis divide la expedición en dos grupos que deberían de coincidir en Caracas poco después para iniciar las vacunaciones en ese país. Se creó hacia ellos una opinión pública muy favorable que contó con el apoyo del gobernador y el capitán general. La ciudad se convirtió en centro difusor de la vacuna para toda la capitanía, llevándose a los territorios de Coro, Puerto Cabello, Ortiz, Santa María de Iripe, Tocuyo, Maracaibo, Cumaná, incluso a Isla Margarita. También en Caracas se creó la primera Junta de Vacunación del continente americano, exactamente el 23 de abril de 1804, cuyo reglamento serviría como modelo para otras poblaciones. En Caracas, donde Bolívar ya preparaba el movimiento insurgente de las colonias, Balmis había sido recibido con solemnes actos religiosos, fiestas populares y encuentros con la alta sociedad. Uno de los asistentes a dichos encuentros fue el joven polígrafo, luego gran poeta, Andrés Bello, autor de la considerada primera gran obra literaria venezolana, La Silva a la agricultura de la zona tórrida, y que dejó escrita como memoria a la Real Expedición la larga Oda a la vacuna. En mayo de 1804 la expedición se dividió en La Guaira, tomando dos rumbos. Uno, seguido por Balmis, se dirigió a la Nueva España y el otro, comandado por Salvani, emprendió la ruta de América del Sur. José Salvani, segundo cirujano, se adentró en Colombia y el Virreinato de Perú, desde Panamá hasta Chile y Bolivia. Su espléndida epopeya, pensada también por Balmis desde el primer momento dentro del programa de la expedición filantrópica, merecería un comentario particular y detallado que hoy no cabe, lógicamente, abordar. Baste decir que les llevó 7 años recorrer el territorio y que los esfuerzos del viaje, vacunando a cientos de miles de personas con los niños interpuestos, se cobraron la vida del propio Salvani, que murió en Cochabamba el 21 de julio de 1810, probablemente de una tuberculosis pulmonar. Al igual que hiciera en Caracas, se programó la creación en todas las capitales de cada una de las expediciones de una Junta Central de Vacunación que expandieron los efectos de la empresa como una verdadera red humanitaria por todo el continente hasta un nivel imposible de calcular. Centrándonos en las etapas de la expedición liderada por Francisco Balmis, digamos que su grupo llegó a La Habana el 26 de mayo de 1804. Allí la vacunación había sido introducida y administrada correctamente por el médico Tomás Romay, por lo que tras vacunar a unas 10.000 personas decide continuar su ruta hacia México, país que conocía bien tras sus años de estancia en aquellas tierras. El día 25 de junio de 1804 llega al puerto de Sisal, en la península de Yucatán, siendo recibidos por el gobernador de Mérida, Benito Pérez. En este puerto
Balmis tuvo que comprar 3 esclavas negras y un niño tamborilero, a razón de 50 pesos cada uno, para ganarse la atención y la voluntad de los indígenas, lo que quizá fuera, pienso yo, la primera operación publicitaria a favor de las vacunas. Se desplazan a la capital, Mérida, donde comenzarán las vacunaciones con el apoyo de las autoridades locales. En ese momento, Balmis recibe la ayuda política y dineraria necesaria para propagar la vacuna por Centroamérica, por lo que comisionará a Francisco Pastor, su sobrino, para que comunique la intención de vacunar por buena parte de América Central a la Capitanía General de Guatemala. Pastor realiza esta tarea sucesivamente en Mérida, Villahermosa de Tabasco, Ciudad Real de Chiapas y Guatemala, volviendo para encontrarse con su tío en Ciudad de México. Tras una estancia breve en Veracruz, a donde llega el 24 de julio, breve, ya que la vacuna estaba perfectamente establecida y apenas encontró gente que se quisiera vacunar, Balmis llega a Ciudad de México el 9 de agosto de 1804. Las relaciones de Balmis con el virrey Iturriagaray se enconan. La expedición se divide en 2 grupos, uno capitaneado por el propio Balmis y otro por el ayudante Gutiérrez Robredo, que se dirige a Celaya, Zacatecas, Durango, Guadalajara y también a Valladolid, dando comienzo en ambas direcciones las inmunizaciones sistemáticas. Tras un intenso periplo por las principales ciudades del país, se calcula que fueron inoculadas más de 100.000 personas y se crearon un buen número de juntas generales para que se responsabilizasen de mantener el fluido vacunal fresco y de reclutar a los niños sin el control directo y la oposición del virrey. Tras dar por concluidos ambos fines, comenzaron los preparativos para emprender el viaje a Filipinas. El 8 de febrero, y a bordo del buque Magallanes, zarparon desde Acapulco los expedicionarios, Balmis, sus ayudantes y 26 niños con destino a Manila, en cuyo puerto atracaron tras una breve escalada en las Islas Marianas el 15 de abril de 1805. Durante la travesía, los pequeños tuvieron que soportar durísimas condiciones, tirados en el suelo con grandes ratas que les atemorizaban y golpeándose unos a otros con los vaivenes, según relatan los registros documentales de la época. Al día siguiente empezaron ya las vacunaciones, a pesar del frío recibimiento de las autoridades de las islas. La propagación de la vacuna fue, según se relata, radial y progresiva. La familia del gobernador, la capital Manila, extramuros, provincias inmediatas, provincias más lejanas y provincias ultramarinas de Filipinas. A principios de agosto ya habían efectuado 9.000 vacunaciones. 5 meses después, Balmis, enfermo, decide regresar a la metrópoli y al enclave portugués de Macao. La expedición en el territorio filipino pasa a ser dirigida por Gutiérrez Robredo, mientras se comisiona a Antonio Pastor y Pedro Ortega para llevar la vacuna a las islas de Misame, Zamboanga, Cebú y Mindanao. A bordo de la fragata Diligencia, arriba a la colonia portuguesa de Macao el 16 de septiembre de 1805. El recibimiento de la vacuna fue extraordinario y contó con el apoyo totalmente entusiasta de las autoridades locales. Después salió hacia la factoría de Cantón con 3 niños y algunos colaboradores. En febrero de 1806, Balmis, que entendía que su misión de expandir la vacunación había finalizado, emprende en el navío portugués Bom Jesus de Alem la ruta de regreso Macao-Lisboa con una parada técnica, junio de 1806, en la isla de Santa Elena, territorio de la corona británica, en ese momento en guerra con España, donde, desentendiéndose del conflicto y reconociendo la necesidad de la población, realizó la vacunación de miles de personas. Por fin, el 14 de agosto de 1806, el barco tocó tierra en Lisboa. Desde la capital portuguesa, el 7 de septiembre, llega en carruaje a Madrid, siendo recibido con todos los honores en la granja de San Ildefonso por el rey Carlos IV, al que rinde cuentas. Puede decirse que ese besamanos en Palacio puso fin a la Real Expedición Filantrópica. En 1807 los incidentes políticos transcurren rápidamente. La alianza hispano-francesa de Fontainebleau, la presencia y luego invasión de las tropas napoleónicas y el levantamiento del 2 de mayo que inició la Guerra de la Independencia, popularmente denominada la Francesada. Se están perfilando 2 Españas, afrancesados frente a patriotas, y Balmis, como jovellanos, siente la necesidad imperiosa de renunciar
a las ofertas del usurpador extranjero. Hay que recordar que en octubre de 1809 aparece en una lista de personas cuyas casas han sido confiscadas por el gobierno francés y sus pertenencias y escritos, probablemente sus diarios de viaje, fueron destruidos. Regresó a América otra vez en 1810 por su frontal oposición a la presencia de los franceses en la península y de nuevo en España en 1813 Fernando VII le nombró cirujano de cámara y miembro de la Junta Superior de Cirugía. En ese mismo ambiente, la Junta Central de Sevilla le comisiona en su cuarto y último viaje con el objetivo de verificar si la estrategia de vacunación implantada a través de las juntas era eficaz y asimismo encontrar una fuente de fluido variólico autóctona que permitiera continuar la acción vacunadora, perfeccionando su extraordinaria campaña de salud pública. Allí, las guerras civiles de independencia de las colonias y un nuevo poder reaccionario destruyeron las redes y juntas de vacunación creadas por los españoles. Su estado de ánimo cae en un absoluto desconsuelo. De vuelta a Balmis, ignorado y pobre, con 65 años, 2 meses y 7 días, por tanto, hombre añoso, hombre provecto, murió el 12 de febrero de 1819. Y en poco tiempo la memoria de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna se desvaneció completamente. Si exceptuamos su referencia en algún estudio erudito a lo largo de 200 años, ni siquiera en España hubo interés por recordar y conmemorar una gesta científica y humana prodigiosa. Quiero terminar con las palabras que esta magnífica aventura mereció a algunos ilustres personajes cercanos a nuestro relato. Debo primero recordar la sentencia que Edward Jenner, el médico que inventó la vacuna, el descubridor de la vacuna de la viruela, dejó escrita al conocer el éxito de la expedición. No puedo imaginar, decía, que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Y Alexander von Humboldt, geógrafo y naturalista, apodado el segundo descubridor de América, escribió también de forma elogiosa: este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Un investigador de gran prestigio mundial, Charles Arsen, de la Universidad de Arizona, que en la actualidad explora mediante técnicas de biotecnología la fabricación de nuevas vacunas inyectadas en alimentos y plantas para superar los problemas de la cadena del frío, lo considera el viaje, la expedición, de un valor incomparable, una idea fascinante para la época. Y un juicio más: su expedición es la más importante aportación española a la historia de la salud pública, asegura Guillermo Lagüe, catedrático de Historia de las Ciencias de la Universidad de Granada. A pesar de opiniones tan considerables, el médico alicantino, cuyo recuerdo traemos esta tarde a este salón, formará parte, lamentablemente, de la amplia nómina de grandes españoles casi olvidados. Y eso a pesar de que la expedición Balmis, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, representó y sigue representando un admirable ejemplo de emprendimiento humanitario, de creatividad organizativa y de innovación sanitaria. Una gesta, dicho sea también, que en su idea sigue inspirando el comportamiento de las mejores organizaciones humanitarias internacionales. Muchas gracias. También en octubre, en el Archivo de Indianos de Colombres, organizado por las conferencias del Archivo de Indianos de Virginia Hill, pues esa me toca a mí hacerla el 18 de octubre, los viajes del exilio, pintura chilena en España, porque hubo también viajes de cuando el golpe de Estado en Chile, muchos pintores, artistas chilenos se exiliaron, algunos a Suecia, pero muchos a España, hicieron su obra aquí. Y han permanecido aquí. Hay una obra muy importante de pintores chilenos que fueron acogidos por España y que se tuvieron que exiliarse en la época de Pinochet. También en octubre, Larry Leven, productor de cine, va a participar con una producción del Reino Perdido sobre el viaje del productor de cine. Larry Leven es el que produjo pues, la de Iciar Boyaín, Katmandú, hizo pues, muchas cosas por el Tíbet.
Y aparte de él, por cierto, tenemos por aquí a Cima y Holster Chaps, que andan en todo esto también produciendo imágenes, y doy las gracias porque han venido como de allegados y últimamente vienen a todo y están haciendo una labor magnífica, les agradezco muchísimo desde aquí. Luego también en las conferencias del Archivo Indiano, Elisa Povedano, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Museo del Paisaje del Priego de Córdoba, va a hablar sobre los viajes pedagógicos en América. Y el catedrático de la Universidad de Oviedo, catedrático de Ecología, José Luis Acuña, va a hablar en noviembre de Malaspina 2010, explorando la biodiversidad del océano global, porque Acuña estuvo en aquella recreación de la expedición Malaspina. Entonces eso es lo que tenemos de momento, y una cosa que quiero decir muy clara es, si falta algo, por favor, esto va a durar 2 años. O sea, si a alguien se le ocurre algo que podamos incluir, estamos encantadísimos de incluir más cosas, a más gente. Tribuna Ciudadana se ha sumado, o sea, se ha sumado todo. O sea, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que podamos meter aquí, nosotros no tenemos dinero, pero sí mucha paciencia y muchas ganas, y haremos lo que podamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Venancio, muchas gracias al RIDE otra vez y a todos por venir. Gracias.